Bien, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario IUS, Encuentros para el Diálogo Constitucional de la Universidad San Sebastián. Esta es una iniciativa del Magíster en Derecho y Litigación Constitucional, el Departamento de Derecho Público y la carrera de Derecho Sede Valdivia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que busca este seminario contribuir a la deliberación pública, informada y reflexiva sobre temas de interés constitucional y las actuales transformaciones jurídicas, políticas y sociales en Chile y la región. Este seminario es una instancia que tiene carácter permanente, que ha convocado a diversos actores sociales, políticos, institucionales y académicos para abordar temáticas relevantes y generar insumos que enriquezcan la discusión constitucional y la discusión política. Con ese propósito nos acompaña, y para mí es un honor presentarla, la doctora María Isabel Puerta Riera, politóloga con maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública y doctorado en Ciencias Sociales, mención Estudios Culturales por la Universidad de Carabobo. Profesora asociada de la Universidad de Carabobo entre 2000 y 2018, profesora adjunta de Ciencia Política en Valencia College, Estados Unidos, investigadora adjunta de Gobierno y Análisis Político, Asociación Civil, representante del Comité Ejecutivo de la Sección de Estudios Venezolanos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos y, por supuesto, miembro de la red de politólogas. Corresponde a la doctora Puerta desarrollar el tema Desafíos de las Democracias. Con ese propósito la hemos invitado a este seminario. Antes de darle la palabra a nuestra distinguida invitada, informo a los asistentes que se encuentra habilitado el chat. También se encuentra habilitado el micrófono y sus cámaras. La idea es que la expositora desarrolle su contenido y al finalizar su desarrollo ustedes puedan formular preguntas, comentarios e interactuar con nuestra invitada. Igual en paralelo al desarrollo de su exposición pueden a través del chat ir formulando sus preguntas y comentarios. También a través del chat, avanzada la exposición, les voy a remitir el enlace de acceso al control de asistencia, por el cual acceden a la constancia de participación en esta sesión del seminario IUS. Dicho eso, quiero darle la palabra a nuestra invitada y voy a proyectar su presentación, profesora. Muchísimas gracias. Acá. Eso. Perfecto. Bien, antes de comenzar, yo quisiera agradecerle al profesor Palacios y al programa de Magíster de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián su amable invitación. La verdad que lo agradezco muchísimo, sobre todo porque esto me permite compartir un trabajo que he venido desarrollando desde hace ya unos cuantos años. Eh, eh, Comencé en Venezuela a trabajar el tema de la democracia y su crisis en mi país, y precisamente por haber tenido que emigrar me ha tocado no solamente estudiar el fenómeno en Venezuela de la erosión democrática y la desdemocratización, sino que pues ahora viviendo en Estados Unidos no solamente trabajo el tema latinoamericano, sino en general el backsliding de la democracia. Entonces, con muchísimo gusto voy a compartir con ustedes esta presentación que es realmente es un resumen de lo que he venido trabajando en los últimos años. Y más que una conclusión sobre el fenómeno de la erosión democrática, yo creo que seguimos teniendo muchas preguntas no resueltas, muchas frustración por una parte, pero sobre todo decepción de cómo la democracia se ha ido deteriorando ante nuestra mirada y que no hemos sabido detener esa erosión, y que lamentablemente seguimos observando cómo se utilizan los instrumentos y los elementos de la democracia, sean principios, sean patrones institucionales, para
minar la confianza en la misma. Entonces, creo que de eso se trata cuando hablamos de los desafíos a los que se enfrenta la democracia como forma de vida, que es parte del planteamiento que hago. A mí me gusta comenzar a hablar de la democracia partiendo de dónde estamos y esta idea que nos deja Lipovetsky, que yo creo que resume dónde estamos. Sabemos que la democracia es frágil porque no es un modelo de gobierno, no es un sistema político acabado, es muy vulnerable. Y creo que el problema es ese, que sabemos cuáles son las debilidades. Podemos utilizar la democracia para fortalecer aventuras autocráticas y a veces el problema es que son tan exitosas que, como en el caso de Venezuela, Nicaragua, Cuba, hay expresiones de esa autocratización que se han valido de la democracia o de los principios democráticos para buscar legitimidad. Entonces, cuando nosotros sentimos que estamos perdiendo la democracia, a veces es tarde, pero es cuando deberían encenderse las alarmas y es cuando debemos pensar qué es lo que debemos hacer para detener ese deterioro. Y ese es el lugar donde justamente nos encontramos en este momento. Nosotros, si vemos los últimos reportes sobre la democracia, hablo de The Economist, está el de VDEM, está el de Freedom House, tenemos el índice de Bertelsmann. Estamos hablando de que efectivamente, desde el punto de vista de la calidad de la democracia a nivel global, nosotros estamos asistiendo a un fenómeno, y es que lejos de la consolidación democrática, estamos hablando de la consolidación autocrática. El último informe de VDEM nos habla de un 71% de la población mundial, estamos hablando de unos 5.7 billones de personas están viviendo bajo autocracia. Claro, estamos hablando, por supuesto, China, inclusive podemos incorporar, como lo señala el documento, el caso de la India. Y claro está que tenemos una realidad, y es que aun cuando no se trata de procesos que podamos llamar dictatoriales, el problema no es la denominación del sistema o del régimen político, sino el deterioro de las instituciones políticas y los instrumentos que la democracia nos da. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de elecciones, sí, hay regímenes que son de naturaleza autoritaria que llaman a elecciones. Ahora, que estas sean unas elecciones limpias, transparentes, donde todos los sectores puedan participar. Allí es donde está el problema. ¿Cuáles son los partidos políticos que pueden acudir a esas elecciones? Veamos el caso de Rusia. Para no enfocarnos solamente en Latinoamérica. Estamos viendo que se utiliza la democracia, pero que realmente lo que se está consolidando son procesos autoritarios. El informe de VDEM nos habla de un aumento del 48% comparado con en los últimos 10 años de población que vive bajo sistemas autoritarios. Estamos hablando de que hay una brecha muy pequeña, porque hay 91 democracias por un lado y 88 autocracias por el otro, de los cuales tenemos un 44% de la población viviendo bajo autocracias electorales. ¿Qué pasa? El problema es que mientras hubo un proceso de consolidación democrática, era más difícil detectar este tipo de
aspiraciones autoritarias, ¿no? ¿Por qué? Porque se utilizaba bien sea la vía de las armas con la guerrilla en el caso de Latinoamérica, o sencillamente pues la aspiración de gobiernos más radicales, tanto de izquierda como de derecha. Hoy en día la realidad es que no importa si es izquierda o derecha, el problema no es ideológico, el problema es fundamentalmente el tema de la estructura de poder que estos grupos, en algunos casos estamos hablando de realidades políticas que no están construidas eh, basándose en un programa ideológico. Es sencillamente el control del poder. Y eso es justamente lo que está contribuyendo mucho más a minar las aspiraciones democráticas y sobre todo en el caso de Latinoamérica es tremendo ver lo que está pasando, por ejemplo, en Nicaragua, porque sí, es verdad, nosotros podemos hablar de Cuba, de Venezuela, pero lo que pasa en Nicaragua es sumamente serio. Estamos hablando de básicamente un esfuerzo por no solamente transformar a la oposición, sino verdaderamente eliminarla. El exilio forzado, la pérdida de la ciudadanía. Estamos hablando de los usos y abusos de los mecanismos institucionales, que es tremendo. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la crisis de la democracia en el contexto político actual? El reto es identificar estos actores políticos que están utilizando las vías y los mecanismos que nos dan las instituciones democráticas para alcanzar el poder y quedarse con el poder. Y por supuesto, eso lo estamos viendo en Latinoamérica, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo de una manera dramática porque en algunos casos de lo que se trata es de cambiar la institucionalidad. Vamos a pasar reformas constitucionales, vamos a cambiar la constitución, vamos a eliminar vamos a eliminar los parámetros constitucionales que limitan la reelección, que limitan el tiempo de los periodos presidenciales. Es decir, hay una transformación desde el punto de vista institucional y eso, por supuesto, puede ser muy peligroso porque se hace uso de otros argumentos. Por ejemplo, vamos a luchar contra la delincuencia. Y en esa lucha contra la delincuencia nos llevamos por delante todo lo que son las bases fundamentales de los derechos humanos, de los derechos individuales y colectivos en aras de lograr un bienestar común, pero por supuesto a un costo muy elevado, porque es básicamente despenalizar la violación o no es despenalizar, pero sí darle legitimidad a la violación de derechos humanos porque lo que queremos es acabar con la delincuencia, con el narcotráfico, etc. Eso es muy peligroso y muchas veces nos vamos a encontrar con que hay esfuerzos por justificar este tipo de transgresiones. El libro, luego les cuento, lo pueden descargar, ya les digo dónde. El asunto es que, a mi modo de ver, porque les voy a decir algo, este debate sobre la crisis de la democracia, si ustedes siguen, por ejemplo, a la gente que hace el reporte de DIDEM, ¿verdad? A la gente que hace el análisis para The Economist. Allí hay un seguimiento a variables muy precisas, hay algunas coincidencias, pero no son exactamente iguales, y uno puede ver cómo es evidentemente una crisis desde el punto de vista de las instituciones, de los valores, pero también hay quienes argumentan que esto no es necesariamente una... esto no, para algunos, por ejemplo, si ustedes siguen al profesor Gerardo Munk,
él cita algunos expertos en Europa, acá en Estados Unidos, que señalan que no es tal la crisis de la democracia, sino que hay algunos elementos desde el punto de vista de esos instrumentos que están siendo puestos a prueba, ¿no? Pero que realmente no hay una ruptura desde el punto de vista de nuestra concepción eh, sobre la viabilidad democrática en nosotros como sociedad y la realidad. Yo pienso que todo eso es sujeto de debate y eso es lo que estamos tratando de organizar con estos encuentros, ¿no? Yo creo que sigue habiendo una valoración positiva por la democracia, pero a su vez estamos conscientes de que la democracia no es suficiente. Y yo creo que ahí es donde está el tema a debatir. No es porque dejemos de creer en la democracia, es porque la erosión democrática tiene que ver con la participación y penetración de actores políticos que no creen en la democracia, pero creen en la utilidad de utilizar los mecanismos que ésta les garantiza para llegar al poder y quedarse en el poder. Eso es distinto, ¿no? Y sí creo que quizás los índices sobre la democracia no todos pueden verse de una manera absoluta, ¿no? Son mediciones y son mediciones hechas con la colaboración de expertos. Por ejemplo, yo participo en VIDEM. Tengo años trabajando como codificadora, pero también estuve en la fase inicial y creo que ha habido una evolución de ese instrumento muy positiva. Que no sea una valoración absoluta, yo pienso que todos sabemos en las ciencias sociales que estos son episodios que uno mide y que eso puede cambiar. Pero lo que sí creo que no hay duda es que hay elementos que nos indican que hay una erosión de las instituciones democráticas, porque cuando yo observo que el mecanismo para garantizarle a la población seguridad es sobre la base de desconocimiento del Estado de Derecho, vamos a violentar las normas porque tenemos que garantizar este otro derecho. Allí es donde hay un problema. Y lo preocupante es cuando nosotros como sociedad lo vemos como válido. Entonces nos estamos olvidando de cuál es ese contrato social que nosotros, del que nosotros somos partícipes, ¿no? Y pienso que en el fondo el tema de la erosión democrática no puede ignorar que ha habido un deterioro de esa noción del contrato social, que pienso que en algunos casos está roto, ¿no? Eso me parece a mí que es importante que lo tengamos en cuenta. Voy a ver porque hay una duda sobre los actos para desmantelar la democracia de ciertos grupos en el poder, que ocurre cuando la propia población se aleja de los estándares democráticos. Exacto, sí, Bukele es un buen ejemplo. Pero lamentablemente, a propósito de eso, Bukele no es el único ejemplo. Porque yo, por ejemplo, veo el caso de la embajada de México en Ecuador, y por muy de acuerdo con nosotros estemos en que una persona que esté siendo acusada de un delito, independientemente de su investidura, y tiene que ser sometido a la justicia, todos estamos de acuerdo en eso. Pero hay dos cosas. Uno es la figura del asilo político y dos, la inviolabilidad de una sede diplomática. Entonces, si nosotros vamos a dar al traste con eso, ¿qué normas vamos a respetar? Entonces, ahí es donde está el problema. Vamos a tener un doble estándar a la hora de hacer respetar las normas y el derecho, no solamente desde el punto de vista del territorio, sino el derecho internacional. Eso también creo yo que es. Claro, si a ver vamos, México también ha hecho algo parecido. Cuando recuerdo hace unos años hubo un torneo deportivo en México y unos deportistas cubanos desertaron y la policía los buscó y los entregó al gobierno
no habían ni siquiera podido pedir el asilo, pero ese es el problema, ¿no? Cuando no podemos tener doble estándar, primero. Tiene que haber respeto por la norma. Por muy en desacuerdo que estemos con algo, si hay una norma que limita un tipo de acción, tenemos que respetarla, porque si comenzamos a hacer este tipo de excepciones, entonces esa norma no tiene ninguna legitimidad. Y ese es un problema serio. Pero sí estoy completamente de acuerdo. Pero yo lo atribuyo más a que la gente está... hay una decepción que dice Lipovetsky con la democracia, pero la decepción no es tanto con la democracia como con quienes son los actores políticos que se supone que nos representan. Allí es donde está la verdadera frustración y la decepción. Ya va. Considera que la desafección entre la ciudadanía y la democracia en nuestra región puede estar relacionada con una especie de promesa incumplida de la democracia respecto a la desigualdad por la falta. Creo que lo de la corrupción es clave. Y siempre he sostenido que el tema de la desafección tiene mucho más que ver con la incapacidad de la clase política, de quienes están en el gobierno, de responder a las demandas de la gente. Pero fíjense, eso es interesante. Vamos a utilizar el ejemplo de Bukele. ¿Ustedes creen que eso resuelve el tema de la desafección y de la decepción que hay con la democracia? Cuando yo, por ejemplo, veo los índices de popularidad y de aprobación de Bukele son elevadísimos. La gente está muy contenta con su gestión. El problema lo van a tener cuando ese no sea el problema, digamos, la delincuencia, las maras, la violencia, sino otros problemas que impliquen esa misma capacidad de ejecución violando el ordenamiento jurídico, la constitución, porque estamos viendo que hubo una reelección sin que haya reelección permitida, se violentó la constitución, se hicieron cambios desde el punto de vista de los distritos electorales, en fin, todo eso forma parte de un proceso de transgresión. Están contentos porque está, como decimos cuando hablamos de la democracia, hay un delivery ahí, estamos entregando resultados, ¿verdad? Y cuando no complazcan a todos los sectores, ¿qué puede pasar? Ahí es donde entramos en la dinámica del rechazo. Pero el problema está en que si nosotros le estamos dando legitimidad a un modelo que está precisamente construyéndose sobre la base de la violación del ordenamiento político y jurídico, eso más temprano que tarde va a también sufrir una erosión, ¿no? Aquí entramos en un debate académico que es justamente a lo que les hacía referencia con el tema de los índices de la democracia, porque ustedes saben, en la ciencia política nosotros tenemos debates no resueltos. Hay quienes hablan de regímenes híbridos, hay otros que dicen que eso no existe. Una cosa es la democracia, otra cosa es el autoritarismo, eso de mezclar o de hacer este tipo de combinaciones no necesariamente responde a las realidades desde el punto de vista de estos sistemas, ¿no? Sin embargo, en la literatura nos encontramos con autoritarismo competitivo, autoritarismo electoral, así como nos encontramos con democracia defectuosa, democracia... las democracias defectuosas, a mi modo de ver, son democracias en crisis, son democracias frágiles, pero también pueden ser democracias donde hay elecciones, las democracias electorales. Por ejemplo, el índice de vida encontró que hay un 29% de la población que vive bajo democracias liberales y electorales, mientras que hay un 44%
de la población mundial que vive bajo autocracias electorales. Pero fíjense ustedes el caso de Israel. Israel, con toda esta, bueno, claro, antes de Gaza, ¿no? Antes del conflicto en Gaza, pero con todas estas iniciativas del primer ministro Netanyahu de controlar el poder judicial, de tratar como siempre, en circunstancias donde se está tratando de cambiar el periodo electoral, las condiciones, etcétera, cambiar el poder judicial, es decir, una interferencia que ya hemos visto en otros países, lo hemos visto en Nicaragua, en Venezuela. Pero fíjense que Israel fue, vamos a decir, su democracia fue degradada, ¿verdad? A democracia electoral justamente porque se identifica que hay una amenaza a la institucionalidad. Entonces, el asunto está en que nosotros no podemos hablar de la democracia como un concepto absoluto y lo mismo nos pasa con el tema del autoritarismo. Hay procesos, el debilitamiento de nuestras democracias liberales tendrá que ver igual por el gran problema que tenemos en nuestro país. Sí, eso lo vamos a hablar. Justamente eso lo vamos a hablar cuando entremos en el tema de la democracia representativa y su crisis, justamente. Y precisamente eso hace que sea mucho más potable el populismo de cualquier tendencia ideológica, porque lo que viene es a responder justamente a esas deficiencias. Entonces, claro, ahí por supuesto estamos hablando de los ciclos de democratización que se vivieron en Latinoamérica para después entrar en esta dinámica de la desdemocratización, que por supuesto eso es una cosa, la desdemocratización como un proceso de desmantelamiento de un proceso democratizador, que es lo que se vive tanto en Nicaragua como en Venezuela. Pero, por ejemplo, el backsliding es un deterioro total de la institucionalidad. Podemos hablar, para no quedarnos en Latinoamérica, del caso de Hungría, por ejemplo. A ver, justamente este es uno de los aspectos que yo creo que quizás ahora porque estamos como más interesados en el tema del populismo y el populismo autoritario y el populismo democrático, no debemos dejar por fuera eso que señala justamente Sebastián sobre la desigualdad, las inequidades en general. Exactamente. Las desigualdades sociales en El Salvador facilitan y habilitan lo que se conoce como el derecho penal máximo del populismo penal. Claro. Y mi impresión es que el presidente de Ecuador lo percibe de la misma manera. Su aceptación, su aprobación ha subido. Fíjense, nosotros no podemos ignorar que existe una relación entre la fortaleza de la democracia representativa y el capitalismo. Yo voy a usar el ejemplo de Venezuela. Nosotros teníamos una democracia defectuosa, una democracia representativa en crisis, y a pesar de ser un país petrolero con enormes recursos, también era un país donde la desigualdad era tremenda, la brecha social era tremenda, porque bajo esa especie de manto de, sí, somos un país petrolero, somos un país rico, nosotros no éramos un país rico. Nosotros teníamos muchos recursos desde el punto de vista natural, porque no era nada más el petróleo. Pero el tema es que mientras el Estado, que no se diferenciaba del gobierno, ¿verdad? Ahí había una amalgama que es tremendamente negativo desde el punto de vista del crecimiento de una sociedad, tener un Estado que no se diferencia del gobierno. En esa relación tan estrecha, el Estado se concibió como un gran redistribuidor de la riqueza, pero era imposible que esa riqueza
cubriera todas las necesidades y respondiera a todas las demandas. Entonces, eso hacía inevitable que los sectores más cercanos a las élites políticas, que por supuesto tenían una conexión íntima con las élites económicas, pues esos eran los sectores más beneficiados, ¿verdad? Entonces había un grueso de la población que no era parte de ese reparto. ¿Cómo nos caían las migajas? Bueno, quizás la educación. Yo me formé en universidad privada, pero mis posgrados fueron todos en universidades públicas que eran muy buenas. Claro, la diferencia es que los posgrados en mi país no eran gratuitos. La educación de pregrado era gratuita, pero los posgrados sí eran pagos y no era fácil no solamente ingresar, sino los costos eran, siempre fueron elevados, aun cuando se tratara de universidades públicas y autónomas. Pero ¿qué pasa? Mi experiencia como profesora, yo fui profesora de una universidad pública durante más de 20 años. Y el problema fue que el sistema y ese modelo de educación superior era insostenible. Nosotros prácticamente llegó un momento que nosotros los docentes estábamos subvencionando el sistema. Entonces, eso le pasó a todos los sectores, sobre todo desde el punto de vista de la administración pública. Era insostenible. Entonces, eso lo que fue contribuyendo a minar la confianza de la gente en la democracia. Primero porque había una crisis de representación desde el punto de vista del sistema de partidos. Entonces, teníamos unos partidos políticos que no representaban a nadie y teníamos también a una población que tenía cada vez mayores demandas a un sistema que era incapaz de satisfacer. Ese fue el escenario en el que apareció otro Mesías, porque siempre en nuestros países, en nuestra tradición histórica, estamos esperando un Mesías. Y así fue como apareció el Mesías en el caso venezolano, que ese es otro problema que nosotros no hemos resuelto en Latinoamérica, y es el de entender que tenemos que hacer que sea funcional un sistema económico donde sea posible que la gente pueda surgir, ¿verdad? Sin que sea el Estado el que cargue con todo, pero que al menos el Estado responda por unas tareas mínimas, básicas. Nosotros no podemos en Latinoamérica ignorar la realidad de que hay gente que no tiene acceso a la salud, que no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso a vivienda. Entonces, sí, es verdad, para quienes son liberales desde el punto de vista económico, bueno, el mercado tiene que determinar las condiciones y el gobierno tiene que regular en la medida de lo posible, pero también hay un componente humano, social, que requiere de atención y allí es donde está la desconexión entre la democracia representativa y el capitalismo, digamos, como marco, como trasfondo económico de una realidad que va a incidir en la efectividad de esa democracia. Eso lo vivimos en Venezuela y la prueba está en que la gente apostó por una salida no solamente populista, es decir, se apostó por una figura que fue desarrollando un liderazgo populista, pero realmente llegó al poder fue porque era la mano dura que iba a poner orden y porque era un militar. Entonces la gente en ese momento, hace más de 20 años, pensó que el problema era más de disciplina que de cambio del modelo económico. Claro, sí, había una aspiración a justicia social, por supuesto. Eso siempre va a estar presente, sobre todo en nuestros países, donde la injusticia social quizás es mucho más relevante. Pero el problema está en que la gente
estaba apostando era a alguien que viniera a resolver los problemas. Lo que está pasando en El Salvador, la gente está apoyando a un liderazgo político porque confía en que va a resolver los problemas. Entonces, el asunto es el cómo los va a resolver. Entonces, en el caso de las democracias representativas frágiles, defectuosas, muchas veces se opta por la solución que es vamos a abrir la democracia y vamos a invocar la participación. Entonces, en el caso venezolano, en el caso boliviano, hemos visto muchas otras experiencias, algunas son más exitosas que otras, donde se ha intentado como revivir la democracia a partir de la experiencia participativa, la democracia participativa. Eso lo hemos visto, no solamente por el uso de los referendas, de otras intervenciones, como por ejemplo en el caso de Brasil, con el presupuesto participativo. Todas esas experiencias son muy positivas. El asunto es quiénes son los que determinan los niveles de participación. Es decir, la participación no puede ser, desde el punto de vista de la consolidación de una experiencia democrática a través de la participación, eso no puede hacerse solamente pensando en que va a haber una dirección desde arriba y que eso se va a reflejar. Eso no funciona de esa manera y esa fue la experiencia que tuvimos en Venezuela, ¿no? Que fue, primero, eso fue una construcción política y por supuesto en un momento donde hubo muchos recursos para financiar eso, pero que eso también, y creo que alguien por aquí mencionaba el tema de la corrupción, eso también es importante en países que son, que tienen la responsabilidad de la redistribución de la renta, esos países como Venezuela, que administran, bueno, en ese momento administraban una enorme renta petrolera, se pueden dar el lujo de hacer ese tipo de inversiones sociales, pero el problema es que eso no genera capacidades propias, ¿no? Entonces, una vez que cesan los recursos, esas experiencias fracasan. ¿Por qué? Porque no están consolidadas, porque no forman parte de un proceso orgánico. Y ese es otro problema que tenemos en nuestras democracias, que estos procesos a veces son producto de un decreto, producto de la aspiración de un líder político en un momento dado, pero que no llegan a cristalizarse. Veamos lo que está pasando en Colombia con la reforma del sistema de salud. Ya está visto bueno, que es un problema que tiene que resolverse por la vía de la negociación. No se puede imponer un cambio de esa naturaleza si no hay una coincidencia de todos los sectores, inclusive de aquellos que formaban parte de la coalición del presidente Petro. Y sin embargo, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Fíjense, nuestra aproximación a la participación es como un instrumento que va a revitalizar la democracia representativa. Es decir, el planteamiento no es acabar con la representatividad en la democracia, sino auxiliarla y revitalizarla con un elemento adicional que es la participación. Sin embargo, habría que ver cuál ha sido el impacto de esta aspiración, porque definitivamente podemos hablar de experiencias exitosas, pero también tenemos que reconocer que en el caso de América Latina, específicamente, nosotros estamos viendo cómo hay espacios para la frustración, porque la promesa de la participación ha sido muy limitada. Y está claro que tiene mucho más que ver con la ausencia de recursos suficientes para satisfacer a todos los sectores, ¿no? Yo creo que nadie, y sí entiendo que hay justificaciones desde el punto de vista ideológico, pero yo creo que nadie podría negar el hecho de que aún
a una sociedad le conviene tener una población que tenga acceso a la salud, a la educación, al bienestar en general, que no sea producto del trauma, ¿no? No queremos ver gente en la calle protestando por derechos mínimos, básicos, fundamentales. Queremos gente que sienta que sus gobiernos están velando por ellos, ¿no? Y sin embargo, no es solamente Colombia. Vimos cómo el año pasado Panamá también salió a la calle. Claro, los motivos son otros, pero tienen que ver con eso, con expresiones de los pueblos que quieren tener el control de su realidad, de su país. Y sin embargo, sí. Bueno, yo no sé si con cambiar el sistema impositivo sea suficiente, ¿no? Porque también ahí nos vamos a encontrar con que las élites se sienten amenazadas cuando se habla de elevar los impuestos, porque para ellos el tema es que ellos no se sienten responsables por el bienestar de la gente que no tiene sus necesidades resueltas. Entonces, por eso a veces los gobiernos tienen que, conjuntamente con los parlamentos, que ahí es donde está el problema que tiene el presidente Petro en Colombia, tiene que haber esfuerzos conjuntos, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, para entender cuáles son los mecanismos legales para garantizar. Yo estoy clara y me imagino que ustedes también lo discutirán. Nosotros no vamos a lograr sociedades sin desigualdades absolutos. Esos son, o sea, son aspiraciones, pero realmente es tratar de cerrar la brecha. Y creo que muchas veces cuando uno toca el tema impositivo, ahí es cuando uno descubre cómo hay gente que bueno, que no concibe y no acepta que el Estado tiene recursos, no solamente para poder distribuir o redistribuir, sino que también tiene el poder a través de la legislación de poder eh, eh, aumentar el porcentaje de los impuestos y eso generalmente tiene repercusiones no solamente desde el punto de vista económico, sino electoral. Estos sectores, élites económicas se mueven mucho para precisamente evitar que eso ocurra, al menos esa es la experiencia y aquí justamente en Estados Unidos ahorita se está discutiendo eso, ¿no? Las élites económicas quieren que se mantengan sus recortes de impuestos, mientras que otros quieren es que se mantenga un mínimo de contribución. Y claro, yo no creo que eso solo pueda. Y sí coincido que el tema de la desigualdad en Latinoamérica no es único, en Europa también, y lo estamos viendo con cómo ha sido de difícil controlar la inflación en Europa y lo mucho que ha golpeado a los sectores más vulnerables, como siempre, ¿no? Ahora, el asunto con el proceso de autocratización y cómo la participación directa se utiliza para, yo no sé si es para darle legitimidad, la verdad es que no creo, a mí me parece que son expresiones que buscan por una parte abrirse otros canales para probablemente debilitar a las instituciones tradicionales. Al menos eso es lo que he visto en mi experiencia, porque no se trata de fomentar espacios de participación para darles autonomía a esos sectores. Les voy a poner un ejemplo. Yo trabajo el tema de la democracia a la China, ¿no?
Ay, ahora es que me doy cuenta que la cámara no está encendida. ¿Será que es porque estamos pasando la presentación? ¿Es por Sí, eso? cuando Ah, está la ok, presentación, igual la perfecto. puedes encender, pero cuando está la presentación se ve más la presentación Ah, que ok. los hechos. No, perfecto. Fíjense, porque estaba haciendo así como signos de, esto de la democracia a la China es interesante, es un tema interesante y lo he venido trabajando desde hace como un par de años. Y una de las cosas que me he conseguido que creo que ahí es donde está el asunto, es que muchos se preguntan, bueno, ¿será realmente viable hablar de democracia en China en algún momento? Que estamos hablando de un modelo autoritario con un sistema económico capitalista controlado por el Estado y más que por el Estado, por el Partido Comunista Chino y toda esta discusión. Y me encuentro con una realidad y es que hacia abajo, hacia el poder local, tiende a haber un poco más de apertura y hay elementos y espacios de participación. Y uno de los aspectos que a mí más me llama la atención es que quienes participan de esos espacios digamos, de gestión local en China, lo hacen conscientes de que a eso se limita su concepto de democracia, que por supuesto, si ustedes conocen cómo funciona el Partido Comunista Chino, que es el que realmente controla el país, el partido tiene una directiva que son como 7, 9 personas y después de ellos hay otro un poquito más y participar de eso es sumamente exclusivo. No todo chino, no todo ciudadano chino puede inscribirse o registrarse en el Partido Comunista Chino. Hay una historia del premier Xi Jinping. A él le tomó casi 10 años poder ser aceptado por el Partido Comunista Chino. Entonces, eso no es que el Partido Comunista Chino representa una minoría del país desde el punto de vista de su, no solamente tamaño, sino de realmente su representación. Entonces, eh, no es incoherente a mi modo de ver que nosotros tengamos un, modelo donde hacia abajo, aguas abajo, ¿verdad? A nivel local hay participación y la gente está conforme con que en ese nivel de participación haya una fluidez y haya una posibilidad de incidir sobre las realidades locales. Pero cuando ya vamos hacia arriba, hacia las provincias y se va complejizando el asunto, allí hasta ahí llega la participación, se limita a lo local. Entonces, por eso yo creo que es importante entender que si bien estamos hablando de algunos regímenes políticos en América Latina que son sumamente cerrados, que realmente en el caso de Venezuela, todavía hay partidos políticos, pero veamos qué es lo que está pasando en este momento, ¿no? Donde todas las posibilidades de participación están cerradas para la oposición, con excepción quizás de un par allí que estamos hablando de limitar la participación de la oposición, mientras que en el caso de Nicaragua es que no hay ninguna posibilidad para la oposición democrática de participar, y en el caso de Cuba mucho menos, porque en el caso de Cuba es un solo partido. Entonces, esos mecanismos de participación directa son utilizados más para la consolidación de los regímenes autoritarios en estos contextos, por supuesto. Estamos hablando de unos regímenes políticos que han ido, en el caso de los dos procesos de democratización, que son los casos de Venezuela y de Nicaragua, mientras que en el caso de Cuba ya es un régimen autoritario consolidado. Pero inclusive en el caso de Nicaragua el proceso ha sido mucho más acelerado, ¿no? Entonces ahí vemos cómo se ha utilizado el significado de la participación, la figura de la participación se ha utilizado para ir moldeando el sistema. Es mi lectura, ¿no? Yo creo que eso es debatible, por supuesto, pero esa es mi lectura, ¿no?
Y entonces llegamos a la otra dimensión, y es que no llegamos a esta situación de una manera inevitable. Aquí hubo, cuando yo hablo de la crisis de representatividad, aquí estamos hablando de cómo los partidos políticos, hasta los mismos grupos de presión, eh, si bien yo les hablaba de unas democracias frágiles, también en, pienso que en el caso nicaragüense y en el caso venezolano, hemos tenido intereses políticos que en un principio vieron razonable apoyar a estos, a estos actores políticos que llegaron a desplazar a las élites anteriores, ¿no? Entonces, allí vamos a encontrar con que hay una, al principio, hay una aceptación, pero en la medida en que estos procesos de deterioro democrático o de fragilidad democrática van avanzando hacia o van entrando en una dimensión de autocratización, ahí es cuando estos actores políticos eh, o bien abandonan eh, eh, yo no diría que hay una relación, sino que es necesario para la subsistencia y para la sobrevivencia, que fue lo que pasó en el caso nicaragüense. Necesariamente tienen que estar allí para poder tener un espacio. Lo que pasa es que también cuando estamos hablando de legitimidad, llega un momento en que eso no cuenta. Ya para los casos que estoy mencionando, tanto Nicaragua como Venezuela, ya el tema no es la legitimidad. Lo que ha hecho Ortega y su vicepresidenta, allí no hay ningún... ellos no están cuidando las formas porque ya eso no es relevante. En un momento dado, tanto en Nicaragua como en Venezuela, eso de cuidar las formas era relevante, ¿no? Para dar la apariencia de legitimidad, pero ahora no importa porque se ha consolidado el modelo. Entonces, por ejemplo, hay una confiscación de los sistemas electorales y, por supuesto, de la rama del Poder Judicial. Ya no importa que sean cuestionados. Fíjense la lucha que hay en Guatemala para poderle devolver la legitimidad al poder, en este caso, a la fiscalía. Y está visto que esta fiscal no va a ceder. Y el presidente Arévalo está en una misión de rescate democrático porque su elección y su toma de posesión fueron verdaderamente dos momentos. Yo francamente siempre fui muy escéptica de que él pudiera asumir. Y la prueba está en que fue prácticamente un milagro lo que ocurrió por la presión de la comitiva diplomática, de la Organización de Estados Americanos, de todos los presidentes que asistieron, que estuvieron allí, porque no le iban a permitir juramentarse. Y todo eso es consecuencia de un sistema político viciado, pero entre otras cosas porque ha habido un control enorme sobre no solamente el legislativo, sino el Poder Judicial. Y eso es clave en los procesos de desdemocratización y de deterioro democrático. Yo hago un planteamiento en mi tesis doctoral, que es quizás donde no cierro el tema, es más una provocación, porque realmente el tema no, yo pienso que no ha concluido el debate, y es que nosotros estamos asistiendo a un proceso de cambio epocal, y en ese cambio de época también la democracia está sufriendo una transformación, porque
Y aquí es donde está el desafío, ¿no? La democracia, para poder luchar en contra de la autocratización, va a tener que utilizar formas o expresiones autoritarias para protegerse. Y eso es, por supuesto, sumamente peligroso, porque, bueno, pudiéramos decir que lo de Bukele es parte de ese proceso, no lo sabemos. Entonces, ese es parte del desafío, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros proteger a la democracia de estos procesos de autocratización que vienen desde adentro? Porque no es un golpe de Estado lo que nos va a llevar a una dictadura, es una elección. Estamos en ese momento histórico. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a estas democracias que ni siquiera se trata de democracias frágiles? Porque la democracia de los Estados Unidos era una democracia sólida. Hoy no lo es. Hungría. Podemos seguir hablando de Europa, pero también el caso de la India es preocupante, ¿no? Entonces no se trata nada más de El Salvador o Bolivia. No, esto es un tema de una fragilidad de la democracia global, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos hablar de qué nos lleva o qué nos conduce a esa fragilidad y de si estamos en presencia de un proceso de cambio y de transformación que nos pueda llevar o bien hacia la posdemocracia o quizás hacia una forma más disminuida de democracia con elementos autoritarios. A mí me parece que ese es el reto que se le está planteando a la democracia global y a nosotros como parte de esta aldea, ¿no? Donde, ¿qué podemos hacer para luchar en contra de todas estas amenazas a la democracia? Entonces, bueno, hasta aquí. Bien, muchas gracias, profesora. Ya usted anticipaba respuesta a alguna de las preguntas que han formulado a través del chat. Sin embargo, hay algunas que han remitido vía mensajería privada y las he ido organizando para formulárselas. Yo quería sí partir con una pregunta que es personal y que un poco coincide con esta última reflexión de una especie de sucedáneo de la democracia, que es lo que podría, digamos, desarrollarse en este contexto de pandémico de fragilidad democrática. Y preguntarle por los conflictos armados actuales, especialmente el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y cómo, digamos, simbólicamente ese conflicto puede estar representando esta especie de transición que estamos viviendo de sustituir valores de la democracia clásica, valores liberales, por, bueno, lo que algunos autores que usted incluso mencionaba dan cuenta de estas democracias iliberales, o sea, vaciar la democracia de contenidos liberales para parecernos un poco más a esos modelos democráticos, ¿no? Entre comillas, de países como Rusia, ¿no? Quería saber un poco su opinión y esa es una pregunta que me surge de escuchar sus comentarios y su reflexión final. Yo les voy a poner un ejemplo. Por cierto, aquí en el chat les voy a compartir el enlace a mi página web donde pueden descargar el libro, este libro, esta es mi tesis de maestría. Fíjense, muchas gracias por esa pregunta, porque una de las... Para mí es alarmante, yo no lo voy a negar, para mí es alarmante ver cómo una democracia como la de Estados Unidos se ha deteriorado al punto de que el conflicto en Ucrania se mira desde dos perspectivas tan contradictorias. Y para mí es sumamente grave que no se entienda la amenaza que representa no solamente la agresión territorial hacia la soberanía de Ucrania, es que
allí lo que está planteado es un tema que para mí es crítico, y es que las democracias necesitan, y hago el inciso de que sí entiendo que la democracia ucraniana es muy débil porque es una democracia en construcción, pero precisamente por eso es que necesita apoyo, porque entonces sería mucho más fácil para ellos caer en manos de un régimen pues, donde la corrupción es quizás la moneda de circulación oficial. Entonces, a mí me alarma enormemente ver cómo no se entiende la, la importancia de preservar eh, eh, la democracia en Ucrania, porque de eso se trata. Y además, no entiendo cómo, claro, no es toda la sociedad estadounidense, un sector que piensa que aislándose del mundo se va a proteger. A mí me angustia tremendamente que haya un avance y que se invada, además de Polonia, Lituania, Estonia, porque eso va a provocar no solamente un conflicto mundial, es que entonces de aquí de Estados Unidos van a tener que mandar tropas. Entonces, ¿cómo es posible que una sociedad no entienda, y una sociedad que ha pasado por tantos conflictos armados, no entienda que eso es parte del asunto de la preservación de la democracia? A mí eso me alarma porque veo el deterioro de las instituciones, porque esas reacciones las estoy viendo no en la calle, no en la opinión pública, no en Twitter, las estamos viendo que salen del Congreso de los Estados Unidos. Y eso para mí es alarmante, porque entonces si nosotros no creemos en la democracia, ¿a qué estamos jugando? ¿No? Eso a mí me parece que hay, sí, creo que sí hay un elemento aislacionista, pero también creo que hay, y para mí ese es el más importante, un sentimiento profundamente antidemocrático. Dudley envió una pregunta y es al mismo tiempo un comentario. Dice, la pregunta clave es, ¿qué es la democracia? ¿Será el inicio de la génesis de un estilo de gobierno? Se conoce a través de la historia que a partir del sufragio muchos mandatarios a la postre se anidan en el poder y terminan como dictadores en naciones que promulgaban la democracia. Eso lo pregunta y comenta Dudley. Y acá, sí, adelante, profesor. Siempre he pensado que la democracia es una forma de vida, y que nosotros, si no la entendemos como una forma de vida, no podemos entenderla como forma de gobierno, como sistema político, como es imposible. Y allí es donde está la clave, ¿no? No se trata, por ejemplo, de ser pro guerra o pro paz. Yo particularmente no me creo, nunca he sentido que sea mi intención apoyar conflictos bélicos, pero creo que el hecho de la invasión, a mí ese tema de la soberanía me parece que es importante, y sobre todo entender que esto forma parte de una aspiración mucho más seria, que es el expansionismo. E irónicamente, la invasión rusa a Ucrania se hace sobre la base de que están luchando en contra del expansionismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay estamos viviendo una ola profundamente antidemocrática. Hay una desafección, sin lugar a dudas, pero creo que es eso, que lo que se está evidenciando es que la gente no cree en la democracia, no solamente como régimen de gobierno, como forma de gobierno, como sistema político, es que no se entiende, no se concibe como una forma de vida. Y eso, cuando hablo de una forma de vida, es la práctica cotidiana de la democracia y sus valores.
Andui Goliat pregunta, profesora Puerta, buenas tardes. Quería preguntarle qué factores consideran forjado la solidez de la democracia estadounidense a diferencia con las de Latinoamérica. ¿Considera que el sistema de checks and balance entre los tres poderes ha tenido el mayor peso en esto? Pregunta. Bueno, primero el tema es la concepción institucional de este país como parte de un proceso de ruptura colonial. Estados Unidos desde un principio y por supuesto luego de la guerra civil consolidó unas instituciones fuertes y que a pesar del régimen de segregación y del fracaso de la reconstrucción, logró establecer y fortalecer esas instituciones. Pienso que ahora el deterioro, sobre todo con la Corte Suprema bajo fuertes cuestionamientos, nos muestra que esta era una democracia con muchísimas desigualdades, ¿no? No solamente por el tema de la exclusión, en el caso de la segregación, sino, digamos, los valores conservadores, las mujeres lucharon para poder ser, no me refiero nada más al voto, ¿no? Sino a ser consideradas como autónomas e independientes. Cuando nosotros vivimos aquí en Estados Unidos la primera vez hace más de 40 años, mi mamá nos recordaba que las mujeres no podían tener tarjetas de crédito, no podían solicitar un préstamo si eran solteras. Eso fue en la época de los 70, no estamos hablando de hace 100 años. Y todo eso representa una sociedad que, si bien se formaron instituciones sólidas, a su vez habían grandes limitaciones para ciertos sectores. Entonces, ahora ver a una Corte Suprema de Justicia cuestionada por sus decisiones, a mí en lo personal me hace reflexionar sobre qué tan sólida es esta democracia que ha permitido este asalto al poder, porque no se trata solamente de lo que vimos en el Congreso y de lo que vimos durante 4 años en la presidencia, sino la Corte Suprema de Justicia, que era la institución más importante y que tenía mejor evaluación, comparada, por supuesto, con el Congreso, que siempre ha sido pésima la evaluación del Congreso de los Estados Unidos. No es nuevo, no es de ahora, pero que ahora acompaña, no en los mismos niveles, pero sí, la caída ha sido bien significativa. Y entonces a mí me parece que la reflexión es que quizás la democracia de los Estados Unidos se sostenía porque habían ciertos compromisos, pero una vez que se ha abierto esta especie de compuerta que nos ha arrojado a todos una cantidad nada despreciable de ciudadanos de este país que no creen en la democracia y que están mandando como representantes al Congreso a gente que pues tiene la misma actitud hacia la democracia y que entonces ahora con una supermayoría conservadora en la Corte Suprema de Justicia estamos viendo que no se trata solamente de derechos reproductivos, estoy hablando, por ejemplo, de legislación en materia de armas, en materia de contaminación, porque la gente cree que la Corte Suprema de Justicia solamente está dedicada a decidir sobre temas de agenda social. No, aquí hay temas que son graves y que son necesarios que la Corte Suprema de los Estados Unidos decida, y sus decisiones no están alineadas con lo que la mayoría está esperando. Entonces creo que ahí es donde está el asunto, que necesitamos los tres poderes que sean sólidos y que sean coherentes y que estén en sintonía con los valores y los principios democráticos, y lamentablemente eso ahorita está puesto en duda. Pregunta,
debido al avance del populismo, ¿cómo pueden las democracias salvaguardarse de las tendencias autoritarias? Quizás buscando algunas soluciones frente a ese escenario que nos describe. Yo creo que el tema de los partidos y del sistema de partidos es importante porque lo que estamos viendo es que a mayor fragmentación es mucho más factible que las opciones populistas tengan mayor arrastre en el electorado, porque un electorado que no percibe que haya partidos sólidos, que haya partidos con una agenda política, con un contenido programático que refleje sus expectativas, bueno, a mí me parece que ese es el principal punto de partida. Nosotros estamos viendo una fragmentación política a nivel de partidos en Latinoamérica que es alarmante, ¿no? Y no me refiero solamente porque se trate de casos de corrupción, algunos sí es parte del asunto, pero es un tema de liderazgo político y de solidez de una propuesta política y la gente quizás no le basta con la tradición o la historia, tiene que haber algo que capte no solamente el interés, sino que genere confianza en el electorado. Me parece a mí que el primer paso, la primera fase para evitar la penetración de estas propuestas populistas tiene que ver con la solidez de un sistema de partidos. Bien, no hay más preguntas y estamos en el tiempo, pero quería dejarle, profesor, unos minutos para una reflexión final o de cierre, si quiere compartirla con nosotros. Sí, muchas gracias. Estos espacios son importantes y sobre todo hablando desde el punto de vista de la perspectiva latinoamericana, pero incorporando experiencias, en el caso del deterioro de la democracia, no es por animarnos, ¿no? Yo siempre lo digo, no es porque nosotros, para sentirnos mejor en Latinoamérica, que no somos los únicos que estamos pasando por esto, pero sí es preocupante, ¿no? Es preocupante lo que vemos en Europa, es preocupante lo que vemos en Asia, sobre todo por el caso de la India. Y creo que las oportunidades que tenemos, sobre todo ahora, porque, fíjense, había temores con la nueva ola, la marea rosa, la nueva marea rosa, habían temores, pero estamos viendo que hay una diferenciación importante. No creo que debamos dejar por fuera el optimismo que nos debería provocar el hecho de ver liderazgos políticos en la izquierda latinoamericana que se distinguen de otros que no son tan democráticos. Entonces yo creo que hay que apostar por los sectores políticos que verdaderamente le dan sostén a la democracia y a los valores fundamentales de la democracia independientemente de la ideología. Creo que eso es lo que tenemos que buscar si aspiramos a fortalecer la democracia, que no sea el tema ideológico que lo que nos guíe, sino precisamente la preservación de esos valores y de esas aspiraciones a mantener una sociedad democrática. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo la invitación, de verdad que ha sido un placer. Me siento muy honrada de haber estado acompañándolo. No, el placer es nuestro, profesora, agradecerle igual su amable disposición y tiempo, también la claridad en identificar estos desafíos tan complejos que nos hacen llevarnos más bien dudas y algunas reflexiones para seguir trabajando en el tema. Y finalmente quiero agradecerle a todos los asistentes. Los invito a estar atentos a las actividades que convoca habitualmente el Magíster en Derecho y Litigación Constitucional para abordar este y otros temas a través de las redes sociales de la carrera de Derecho sede Valdivia. A todas y todas, muy buenas tardes.